Buenos días, no sé si ya buenos días, buenas mediodías o buenas tardes. Bueno, algunos y algunas de vosotras ya me conocéis. Soy Borja Gómez, manager de innovación urbana de TechFriendly y tengo el reto de hablaros de sandboxes, living labs, testbeds, centros demostradores, CPI en una horita y además en una hora justo antes de comer. Así que como veis el reto, vamos, es abrumador. Recopilando un poco lo que decía Gonzalo antes también de los vocablos, pues mira, nosotros nos hemos pasado el juego de los vocablos y hemos utilizado más de uno, no solo gemelos digitales. Entonces, bueno, a mí para abrir esta jornada sí que me apetecía contaros un par de cosas. La primera, los vocablos, ¿no? Cómo nos gusta a los consultores, consultoras, utilizar palabras que se nos escapan a veces del entendimiento más sencillo, pero bueno, el objetivo de hoy también es ese, intentar quitaros el miedo a ciertos conceptos que empiezan a sonaros en vuestros ayuntamientos y que, como vais a ver, todavía tienen un grado de desarrollo muy amplio, pero creo que entre todos y todas vamos a poder desarrollar. Y además para eso, qué mejor que contar con experiencias de primera mano. No las voy a desvelar todavía, pero bueno, va a ser un auténtico lujazo poder contar con ayuntamientos que se están atreviendo ya, con la ayuda de Tech en algunos casos y otros por sí solos, que también tiene más mérito meterse en el mundo de los sandboxes. Y luego otra idea que yo creo que también es muy importante, hoy vamos a hablar de ciertos instrumentos, podríamos hablar de otros, pero yo creo que sí, uno de los principales objetivos de esta sesión es, también como hacía en la sesión de Gonzalo, ¿no? Intentar animaros, a atreveros, a probar. Hoy, por eso hemos también denominado a esta sesión descifrando, porque no vamos a dar recetas mágicas, estamos todos y todas en un proceso de aprendizaje continuado en este mundo de la innovación urbana, en este mundo de las políticas urbanas innovadoras, y yo creo que por eso es súper interesante también tener estos focos de encuentro para intentar ver experiencias, para intentar ver distintos puntos de vista, que hoy los vamos a ver además, de cómo se pueden hacer las cosas, ¿vale? Y antes de comenzar, un aviso solo. Si hay algún interventor, secretario, interventora en la sala, que creo que alguno hay, que se vaya marchando porque vamos a empezar a hablar de exceptuar ordenanzas y creo que no van a querer oír lo que vamos a decir. Pero bueno, fuera bromas, yo creo que también para ellos es súper importante. Creo que cuando uno de los invitados cuente también su caso, va a ver la importancia de involucrar al asesor jurídico, a la secretaría, a intervención, porque sin ellos ninguno de esos instrumentos se pueden poner en marcha. Así que sin más dilación, me gustaría dar paso a Elisa Rivera, ¿vale? Elisa Rivera es la jefa de gabinete de la Secretaría General de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación. Luego creo que nos acompañará además al final de la sesión su jefa directa, Teresa. Así que nada, con mucho gusto te presento, Elisa, y inicias un poco la ponencia. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y bueno, animo a todos, que sé que lleváis un maratón de sesiones. Este campamento urbano que habéis montado, vamos, me parece que está muy bien. Y esta última ya charla para rematar sobre los sandboxes y todas las iniciativas innovadoras que tenemos a nuestro alcance me parece todavía mejor, porque es verdad que últimamente y en los últimos meses y en los últimos 2 años además hemos hablado mucho en España de sandboxes. A nosotros en el Ministerio de Ciencia se nos presentan muchas iniciativas de sandboxes y está bien poder hablar, y más adelante desde el Ministerio también nos gustaría presentar una guía, ¿no?, de qué es un sandbox, porque es verdad que es algo todavía un poquito incierto. Si bien es verdad que en España desde el año 2020, con la transformación digital, la Ley de Transformación Digital del Sector Financiero, se empezó a hablar de sandboxes. La reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación incluye ya una disposición adicional para hablar y regular lo que es un sandbox, y por lo menos ya tenemos este espacio que nos permite y os permite poder realizar estos espacios de prueba seguro. Pero es que sectorialmente últimamente lo encontramos en todas partes. Lo encontramos en el proyecto de ley de movilidad sostenible, un sandbox para el vehículo autónomo y conectado. Lo encontramos en la ley del sector eléctrico. Recientemente hay un Real Decreto de julio en el que se permiten esos espacios de prueba y sandboxes para el sector y para el sector eléctrico además. O sea que la innovación está permeando en todos los sectores y los sectores están avanzando estos reales decretos porque se tienen que regular al final para poder ir más allá del corsé de la legislación, ¿no?, que es lo que le pasa a la innovación, que muchas veces tiene esos corsés que son la legislación, y como decía Borja, aquí a lo mejor el que esté un poco encorsetado no debería participar, o a lo mejor sí, porque tiene que inspirarse. En fin, además,
Lo que queremos promover desde el Ministerio de Ciencia e Innovación, que lo que queremos promover desde el Gobierno, está muy en línea con la nueva Agenda Europea de Innovación, esa agenda que promueve Europa, que publica en julio del año pasado y que una de las iniciativas emblemáticas, como le llaman ellos, flagship, es los sandboxes, los living labs, los espacios de prueba, toda la CPI, la compra pública de innovación. Y el reto ahora es ver cómo articularlo. Además, y yo creo que esto es muy importante y tenemos que verlo también en el contexto europeo y en el contexto en el que estamos, en el contexto geopolítico en el que estamos, Europa está dando un paso hacia asegurar una soberanía industrial, tecnológica, que va muy en línea con lo que estamos hablando hoy también, porque estos espacios de pruebas pueden ser espacios de testeo de tecnologías prioritarias, sectoriales, energéticas o de otro tipo, para poder asegurar una Europa verde, digital, competitiva y soberana industrialmente, ¿no? Que esto es lo que ahora mismo, si habéis visto el Green Deal Industrial Plan que se presentó la presidenta von der Leyen, precisamente habla de esto, de cómo asegurar esa soberanía ante la escasez de recursos, ante el problema tecnológico que tiene Europa. Entonces yo creo que estas figuras, que estoy hablando de Europa, España, ahora lo vamos a plasmar en cómo vosotros, los ayuntamientos, los entornos urbanos, podéis utilizar estos instrumentos que para nosotros son fundamentales. Además, creo que, como hemos hablado, se trata de elementos y de iniciativas que últimamente pues, nos llegan desde todos los sectores, pero que es verdad que es necesario conocer cómo se plasma en la realidad. Y hoy vamos a tener 3 iniciativas muy concretas y yo os animo y os doy las gracias porque creo que con estas iniciativas podemos luego mejorar la regulación, porque, y un punto de vista, el último apunte que quiero dar, es que si hacemos estos bancos de prueba es porque realmente entendemos que la legislación y que los requisitos reglamentarios no nos permiten hacer algunas cosas que queremos para avanzar. Y por tanto, si hacemos estos bancos de pruebas es para luego utilizarlos como demostradores para mejorar la regulación. Luego esa transferencia de conocimiento, esa transferencia hacia una mejora regulatoria es fundamental, ¿no? Que es uno de los objetivos al final también a largo plazo, que es mejorar la regulación para que nos sirva para tener servicios públicos más competitivos, que sirvan a la sociedad, más verdes, digitales, etc. Entonces yo creo que de verdad os felicito porque es una mesa redonda que seguro que va a ser muy interesante. Y sin más, voy a dar paso a los que de verdad saben y lo están aplicando. Gracias. Vale, pues. Como habéis notado, además, tengo una voz, llevo un trancazo importante. Vale, en los siguientes 10 minutos me gustaría intentar hablaros a través de este título, ¿no? De Sandbox and Living Lab for Dummies. Y yo soy el primero que me reconozco como un dummy de todo este mundillo, por lo que decíamos, porque estamos en un periodo de aprendizaje continuado. Entonces, antes de abrir el debate al público, sí me gustaría de nuevo, como ha hecho mi compañera Leticia, pediros que saquéis el móvil, ¿vale? Porque creo que ahí va a ser importante ver el nivel de desarrollo y de conocimiento que hay en la sala. Y según el que haya, podemos modular la conversación. Entonces, como en el caso de Leticia, por favor, entráis en www.menti.com y en este caso utilizáis el código de 8520-3804. Ya os digo, van a ser 3 preguntitas muy sencillas para romper el hielo, pero también para modular el discurso, en este caso de los vocablos. Bueno, mientras vais contestando, la primera pregunta. En los últimos meses, ¿cuántas veces habéis oído hablar de la palabra sandbox? ¿Ninguna? ¿San qué? ¿Suficientes para considerarme ya un experto o he perdido la cuenta? Vale, sí. Para la gente que se vaya conectando, el código en el Menti es 8520-3804. Bueno, vamos viendo que va ganando la opción he perdido la cuenta, así que no sé si me tengo que bajar y dejamos de hablar hoy en Sandbox y cambiamos de tema, pero es interesante que por lo menos el vocablo, el concepto, lo tengáis familiarizado entre muchos municipios que estáis hoy aquí, que sois muy diversos, muy heterogéneos y de ubicaciones muy distintas, ¿vale? Pero al mismo tiempo también veo que hay bastantes respuestas de ninguna, ¿vale? Entonces creo que va a ser un bonito debate entre los que ya somos un poco no tan dummies y los que somos dummies totalmente, ¿vale? Y la misma pregunta, pero en este caso, ¿y de la palabra Living Lab? Lo mismo, la respuesta sería ninguna, pero eso no era lo mismo que lo anterior. ¿Qué manía con los anglicismos? ¿Es laboratorio urbano o de nuevo he perdido la cuenta?
No gustan los vocablos ingleses, eso también como aprendizaje de marketing nos lo apuntamos. Bueno, igualmente también veo ahí esa discrepancia entre los dummies, que es la primera vez que escucháis la palabra, y los que ya decís que habéis perdido la cuenta de las veces que lo habéis escuchado. Súper interesante. Y marketing, acuérdate de cuando hagamos artículos que lo llamaremos laboratorio urbano. Vale, y la tercera, y creo que la más importante además, si no habéis comenzado a trabajar en torno a estos instrumentos, ¿cuáles han sido las razones? Porque desconocía directamente, los que habéis contestado previamente ninguna, porque aún conociéndolos a nivel técnico todavía desconozco cómo se pueden poner en marcha, qué imperativos legales pueden tener, etcétera, etcétera, porque todavía estoy en el capítulo de la CPI, suficiente tengo con la CPI, y simplemente por una combinación de todas las anteriores. Vale, genial. Pues yo creo que la sesión de hoy también va a servir, viendo un poco esta respuesta, creo que también va a ser interesante, sobre todo con los 3 casos que vamos a tener, que van a ser, ya os digo, un lujazo y que se van a meter un poco en las tripas, no tanto en el concepto for dummies, que me voy a quedar yo y voy a ser breve, sino en qué cuestiones operativas, legales hay por debajo de estos instrumentos, ¿vale? Así que nada, me meto un poco en la exposición. ¿Vale? ¿Me pincháis de nuevo el PPT? Vale, perfecto. Bueno, como decía, o un poco la razón de ser. Hoy vamos a hablar de ciertos instrumentos, pero lo más interesante es el concepto de la innovación en las políticas públicas, ¿no? Lo llamábamos la poderosa herramienta. Hoy no podéis obviar que estamos hablando todo el rato de los 10 objetivos de la agenda urbana española y de vuestras agendas urbanas locales. ¿A cuál le corresponde la innovación? Pues a mí me han dado el objetivo 7, pero realmente yo creo que la innovación en las políticas públicas es un elemento tractor y transgresor en cuanto a los 10 objetivos estratégicos, ¿no? Entonces yo creo que la primera idea, antes de hablar de cualquier tipo de instrumento, es que entendamos muy bien la capacidad tractora que tiene la innovación como política pública orientada a una agenda urbana o a la agenda urbana que venga en el año 2040, ¿vale? Entonces creo que es importante y creo que también hay que creérselo, que innovar en el sector público se lleva haciendo muchos años, más de los que yo antes de que yo naciera, pero creo que sí que hoy en día estamos en boga, hay ciertas tendencias que nos animan o nos ayudan a impulsar aún más estas herramientas, ¿no? Y si no me creéis a mí, pues tendréis que creer a la ley, que si están aquí los secretarios e interventores, este es su momento, ¿no? Y me vais a permitir que lo lea, porque la ley de la ciencia recién reformada, ¿no? A finales del año 2022, su artículo 2F se incluye el compromiso de que todo el sector público debe promover la innovación pública, ¿no? Debe entenderla como aquella innovación que lidera el sector público y sobre todo la capacidad que tiene para poder experimentar en políticas públicas. E incluso este artículo ya nos habla de ciertos elementos de los que vamos a hablar hoy. Nos habla de banco de pruebas, como ha dicho Elisa, nos habla también de contratación pública innovadora. Por lo tanto, ya es la propia ley, es el propio Estado el que os está invitando a las propias administraciones locales a que no se supedite la innovación al sector privado únicamente. Y creo que eso es muy importante, ¿vale? Momento foto, esta es la foto que tenéis que sacar el móvil porque esta es la slide interesante, ¿vale? Que os lleváis. Entonces, ¿qué quiere decir que la propia ley nos invite? Bueno, pues que es verdad que estamos quizá ante una nueva plaga de instrumentos, y os decía, ¿no? Sandboxes, Living Lab, y de ahí la broma del Menti. Pero sí que es verdad que en los últimos años se ha dado forma a ciertos instrumentos experimentales a los que el sector público podéis apoyar o a los que el sector público os podéis sumar. Y hoy vamos a hablar quizá de uno en concreto o de dos, como son los laboratorios urbanos y los sandboxes. Pero siempre tenemos que entender cuál es también nuestro objetivo final con la innovación y que el sector público no lo debe hacer todo también, ¿vale? Aquí veis algunos otros instrumentos que dependen de la academia o que dependen del sector privado en sí mismo. Pero ya veis que el cúmulo de instrumentos es variado, ¿vale? Y más allá de los instrumentos, lo más interesante es que ya hay ejemplos reales. Los que estáis viendo aquí son unos pocos, ¿vale? A nivel estatal de laboratorio urbano. Luego me voy a las definiciones, pero a veces es más fácil empezar desde el ejemplo. Pues en Santander, en Ermua, que hoy no nos han podido acompañar, en Camargo, en Barcelona, en Mataró.
Bueno, hay ya bastantes primeras experiencias de laboratorios urbanos que os tienen que ayudar, por lo menos, en esos espacios de compartición de experiencias. Y creo que ahí también la Red Impulso y el grupo de trabajo precisamente de laboratorios urbanos, pues es un buen ejemplo de todo esto, ¿vale? ¿Qué nos pasa si nos vamos al concepto de sandbox? Pues que quizá aquí los ejemplos se nos van un poquito más lejos geográficamente y los primeros ejemplos o las grandes referencias cuando buscáis en Google Sandbox Benchmark nos lleva a los componentes internacionales, ¿no? A Singapur, Estados Unidos, que empezaron con el tema de la movilidad autónoma, luego toda la parte de sandbox financiero en el Reino Unido, en Francia. Bueno, ya hay cierta práctica y hay ciertas experiencias que, de nuevo, salvando mucho las distancias, nos permiten coger ciertas referencias de este concepto. Pero bueno, también empieza a haber, como además anticipaba Elisa, ya ciertas, quizá no experiencias, pero sí por lo menos ciertas habilitaciones legales para hacerlo a nivel estatal. Pues precisamente Elisa os hablaba de cómo se incorporaba el concepto de sandbox en vehículos autónomos, en la ley de movilidad sostenible, también en la reforma de la ley del sector eléctrico se ha introducido el concepto de sandbox. Todo esto tenía su inicio en FinTech, ¿vale? En el primer sandbox que se creó en España en el sector financiero, y a lo que voy es que, como veis, la tendencia es en alza, es ir progresivamente adaptando el concepto o el instrumento legal del sandbox a cada vez más sectores, y eso es importante. Luego hablaremos de sandboxes integrales, que además esa es ya el doble tirabuzón, pero es importante que conozcamos que el camino ya se está iniciando, ¿vale? Y siempre también me pongo la medallita de CPI, no olvidemos tampoco la CPI, ¿vale? Es un instrumento adicional, como ahora vamos a ver en un pequeño gráfico, pero bueno, ¿se hace CPI en España? Pues se hace CPI en España. Precisamente ahora estamos ayudando al Ministerio de Ciencia e Innovación a ver un poco eso, a radiografiar cómo es la CPI que se ha hecho en España hasta ahora y cómo puede evolucionar, pero no olvidemos dentro de ese vocablo de sandbox tampoco la CPI, ¿vale? Segunda foto, creo, importante de la presentación de hoy, cómo conviven todos estos instrumentos, ¿vale? Ya digo, yo no voy a dar una masterclass de las diferencias legales entre unos y otros, pero bueno, es importante que diferenciemos por lo menos a grandes rasgos, ¿no? Podemos hablar en primer término del banco de pruebas o del laboratorio urbano o la ciudad puesta a disposición del ecosistema para innovar, ¿vale? Ahí entrarían los bancos de pruebas, o incluso lo he llamado banco de prueba y no laboratorio urbano porque si no confunde el concepto, ¿no? Pero pongo a disposición espacios, infraestructuras, incluso eventos, aunque no me quiero adelantar, de la ciudad para permitir la experimentación. ¿Y cómo puedo experimentar en ese concepto, en esa filosofía? Pues principalmente a través de tres modalidades distintas. Dos que conviven, que serían el Living Lab o laboratorio urbano o el Test Bed, donde la principal característica es que no requiere de ninguna modificación regulatoria específica, ¿vale? Luego tendremos a las compañeras del XLab, que también creo que es interesante que puedan hacer alguna pregunta a ese respecto, ¿no? Pero al final son entornos de pruebas cuasi reales, ¿vale? En la ciudad o incluso en espacios físicos concretos, que no requiere de ninguna modificación de ninguna ordenanza ni de la creación de un convenio para permitir experimentar soluciones innovadoras que no existen en el mercado, ¿vale? Y ahí es donde entra el concepto de sandbox, ¿vale? El sandbox en sí mismo, per se, es un sandbox regulatorio, porque sí que exige esa modificación regulatoria, que se podrá adoptar distintas formas, y luego lo vamos a ver con los casos reales. A veces con la creación de una nueva ordenanza, otras veces exceptuando ordenanzas existentes, otras veces creando un convenio de colaboración específico, ¿vale? Pero la gran diferencia, y esto es importante que os quedéis cuando luego os pregunten la comida, ¿qué diferencia hay entre un Living Lab, un laboratorio urbano o un sandbox? Pues principalmente el aspecto regulatorio, pero en sí mismo sirven para lo mismo, sirven para experimentar, para permitir al ecosistema que teste soluciones innovadoras que necesita hacerlo en un entorno real, ¿vale? Y la CPI, que creo que ya conocéis, o espero que la mayoría de vosotros, las dos principales modalidades, ¿no? Que la principal diferencia está en el grado de madurez de lo que queremos innovar. Cuando estamos hablando de TRLs bajos, vamos a compra pública precomercial, y cuando vamos a TRLs un poquito más elevados, a compra pública de tecnología innovadora, ¿vale? Pero por lo tanto, repaso for dummies, banco de pruebas como concepto, poner la ciudad a disposición del ecosistema innovador para testar nuevas soluciones. Y cuando estamos intentando modificar regulatoriamente algo para permitir eso, hablamos de un sandbox. Cuando normalmente no lo hacemos, hablamos de laboratorio urbano o test bed, ¿vale? Y ahí las diferencias ya son de grado de madurez de la innovación, principalmente, ¿vale?
Por lo tanto, y ya casi para dar paso a la dinámica interesante de esta sesión, ¿no? Quedaros con la idea un poco del sandbox como espacio de ideación y experimentación controlado, y de ahí que se exija una modificación regulatoria o una generación de regulación específica ad hoc para poder testar eso. Y un ejemplo yo creo que siempre ayuda en estos casos, ¿no? Y creo que Madrid luego nos podrá contar un poco más sobre ello. ¿Qué nos pasa para poder experimentar con drones en una ciudad? Pues principalmente que no puedo volar un dron en una ciudad, ¿no? Pues porque las ordenanzas de vuelo no me lo permiten. Pues el sandbox intenta entrar por ahí, ¿vale? Intentar facilitar ciertas innovaciones, exceptuando o tratando de adaptar cierta regulación. Ya lo digo, ¿eh? Sandbox for Dummies, de esto podríamos hablar muchísimo más, ¿vale? Y algunos de los aspectos importantes que nos llevan a diferenciar un Living Lab de un sandbox son los que veis aquí, ¿no? Que tiene una duración limitada, no podemos tener un sandbox abierto durante toda nuestra vida, ¿no? Queremos que se pueda probar ciertas soluciones durante un tiempo, en un espacio concreto, con una regulación concreta, ¿no? Y por lo tanto siempre van a suponer una excepción, que luego pueden llevar a una modificación legislativa necesaria, pero siempre van a suponer como un adelanto a lo que puede ocurrir, ¿no? Y por lo tanto los gemelos digitales pues quizá pueden entrar ahí, porque tampoco entendamos los sandboxes únicamente en el mundo físico, ¿no? En el mundo digital también son importantes, ¿vale? Entonces, hasta aquí un poco la exposición for Dummies. Ya os digo, como 3 o 4 conceptos que era lo que os queríamos trasladar hoy, y yo creo que lo más interesante sobre todo es dar paso primero a nuestros compañeros de viaje del XLab, a Vanessa Martínez, que moderará. Y si me permites, Vanessa, casi más importante que nosotros hoy son los municipios de Alcoy, de Valencia y de Madrid, porque se han atrevido a poner en práctica esto que yo he dejado muy en el aire, ¿vale? Entonces, subid al escenario cuando queráis y nos contáis un poco vuestros casos.